profunde inundando mi ser. Es una calma infinita que solo podrán los amados de Dios comprender. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego por siempre que inunde mi ser en sus ondas de amor celestial. Qué tesoro yo tengo en la paz que me dio, y en el fondo de mi alma ha de estar tan segura que nadie quitarla podrá, mientras mire los años pasar. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego por siempre que inunde mi ser en sus ondas de amor celestial. Alma triste que en rudo conflicto te ves, sola y débil tu senda seguir. Y es de Cristo tu amigo, pues fiel siempre es, y su paz tú podrás recibir, y su paz tú podrás recibir. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego por siempre que inunde mi ser en sus ondas de amor celestial, en sus ondas de amor celestial. Maravilloso Señor, cuán dulce y preciosa es tu paz, cuán dulce y preciosa es tu presencia, Espíritu Santo, que trae consuelo y fortaleza a nuestras vidas. Cuán dulce es tu paz, Señor, cuando entramos en intimidad contigo, cuando podemos esperar tu dulce voz, tu dulce dirección, Señor. Cuán maravillosa es tu paz y cuánto la necesitamos en tiempos como los que estamos viviendo. Por eso, Señor, en este día disponemos nuestro corazón para llenarnos de tu palabra y afirmarnos en ella, sabiendo que es ella la que trae paz, porque en ella encontramos, Señor, las promesas que nos sostienen en tiempo de dificultad. Porque es en tu palabra, Señor, que encontramos el consuelo en medio de las aflicciones y los quebrantos. Cuán dulce es tu paz, amado Señor. Es como una caricia en medio de nuestro dolor. Es un ungüento que sana nuestra alma. Es la esperanza, Señor, que podemos tener en ti cada día a través de tu paz. Las dificultades vienen, las necesidades están, las aflicciones no pasan,
Pero en tu paz, amado Rey, hay plenitud. En tu paz tenemos fortaleza. En tu paz tenemos dirección. En tu paz tenemos sabiduría. Y en tu paz, Señor, estamos completos. Regálanos hoy, Señor, tu paz, tu maravillosa paz, para que esta nueva semana que hoy inicia sea una vida plena en ti, viendo cada día tu fidelidad, viendo cada día tu cuidado. Aquí estamos delante de ti, amado Señor, para darte gracias por todo lo que has hecho, porque hasta aquí nos has traído, porque nos has fortalecido, porque hemos sentido tu amor y tu cuidado, porque no nos ha hecho falta ningún bien, porque el techo no ha faltado, el abrigo no ha faltado. ¿Cómo no alabarte? ¿Cómo no agradecer tanta misericordia, Señor? Tú eres el único fiel y verdadero, el único que nos sostiene. Por eso hoy queremos alabarte, honrarte, levantar nuestras manos, recibir tu palabra como ese manjar que sirves a la mesa para sostén de toda la semana. El maná que tú traes para nuestras vidas es un maná que edifica, es un maná que nos enseña a caminar de acuerdo a tu palabra, de acuerdo a tu verdad, a obedecerla, Señor. Por eso nos disponemos en esta mañana a esperar y confiar en ti, a llenar nuestro corazón de gozo, ese gozo que tú nos das cuando recordamos el precioso sacrificio tuyo para nuestra salvación. ¿Cómo no agradecer, Señor? ¿Cómo no estar agradecidos con tanta misericordia a través de tu sacrificio en la cruz, que va más allá, porque no se quedó solo en un sacrificio, sino que resucitaste, estás vivo y en esta mañana en medio nuestro? ¿Cómo no gloriarnos en ti, Señor, que eres nuestra fuerza, nuestra confianza, nuestra esperanza? Y como hemos iniciado esta oración, en tu paz. Disponemos nuestras vidas, nuestros corazones para que tú, en el comienzo de este día y esta nueva semana, nos dirijas hacia el lugar que tú quieres que nosotros caminemos. Ponemos nuestros proyectos delante de ti. Ponemos todos nuestros caminos ante tu presencia para que sean guiados nuestros pasos hacia tu perfecta, buena y agradable voluntad. Te agradecemos por este nuevo día, por este nuevo tiempo, por la comunión que podemos tener a través de estas ondas. Y te bendecimos, Señor. Te bendecimos y nos gloriamos en ti. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria,
lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera. Por ti tengo hambre de ti, oh, hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti, oh, hambre de ti, Señor. Porque grande es tu amor por mí. Porque grande es tu amor por mí. Porque grande es tu amor por mí. Me has dado libertad. Porque grande es tu amor por mí. Porque grande es tu amor por mí. Porque grande es tu amor por mí. Me has dado sanidad. Es tu amor que me protege. Es tu mano sobre mí. Es tu amor, Jesús, que sana hoy mi vida. Es tu amor que me salvó. Tu inmenso amor. Con humildad y sencillez a ti, Señor, me acercaré. Es por tu amor que soy feliz para decir con todo mi corazón: te amo a ti. No hay más que decir. Mi vida es la prueba de mi amor. Te amo
¿Quién le da comida a los cuervos cuando sus pichones le gritan a Dios pidiendo auxilio cuando andan merodeando buscando comida? Job 38:41. Pensaba en estos días observando a los pajaritos y pensaba sobre su alimento, y comparando con este versículo confirmaba cómo Dios escucha la voz de su creación. No hay nada sobre la tierra que se escape a los ojos de Dios. El Señor está pendiente de todas sus criaturas. Él suple a cada una de ellas en su necesidad sentida. ¿Quién les da comida a los cuervos cuando sus pichones le gritan a Dios pidiendo auxilio cuando andan merodeando buscando comida? El desempleo en Colombia es alarmante. De acuerdo a las estadísticas, y lo escuchaban esta semana en uno de los noticieros de mediodía, es muy probable que cuando termine el año 2020 el porcentaje de desempleo en Colombia llegue al 20%. Este es un número muy alto y bastante preocupante. Yo pienso que más de uno puede estar asustado imaginándose que a lo mejor hará parte de ese 20%. Sin embargo, cuando miramos al interior de nuestra familia Valle de Lili, podemos ver que todos estamos bien. No nos ha faltado nada hasta ahora. Bueno, no ha sido fácil, porque no podemos decir que ha sido fácil para nada, pero lo justo, por lo menos, sí lo estamos recibiendo. Se está cumpliendo en nuestra congregación la promesa de Dios en su palabra. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Esta promesa nos da un respiro, a mí por lo menos me da un alivio en el corazón, y sobre todo un motivo de gratitud a Dios por su sustento. En nuestra iglesia nadie hasta ahora ha aguantado hambre. En nuestra iglesia hasta ahora nadie ha sido echado a la calle. Todos de alguna manera estamos cubiertos bajo el cuidado de Dios. El Señor provee. Si los animales como el cuervo y sus pichones de este versículo Dios les sustentó, pues con mayor razón nosotros que somos sus hijos y sus discípulos, pues nos va a tener en cuenta. Dios ha probado nuestra confianza hasta hoy. Por eso podemos decir con seguridad, hasta hoy el Señor me ha sostenido. Oremos. Amado Señor y Padre Santo, nos presentamos delante de ti muy agradecidos por el cuidado y la sustentación que sigues teniendo con nosotros. Sabemos que te ocupas de tus criaturas y eso nos hace confiar con mayor tranquilidad, como tus hijos que somos, frente a las necesidades que tenemos y que en ningún momento tú has desamparado. Tanto las familias como también la iglesia, seguimos avanzando en estos días de oscuridad que aún tenemos frente a nosotros, porque tenemos la seguridad de que nada de tu mesa nos será negado. Todo lo contrario, abundantes bendiciones tú sigues derramando sobre nosotros. Te damos las gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerda, el Señor está trabajando. Sigamos confiados. Hola, amada iglesia, muy buenos días. Paso a dejarles por aquí un saludito cargado de afecto, de mucho amor, para decirles que los extraño, que los anhelo, que anhelo sus tiempos del culto, donde podíamos alabar ahí a una sola voz a nuestro Rey. Pero bueno, hay que cuidarse, hay que seguir las órdenes que nos están dando porque es para nuestro bien. Y sabemos que los que amamos a Dios, todo nos ayuda bien, inclusive esta cuarentena. Al menos para mí, haber subido algunos kilos, lo van a notar. Bueno, síganse cuidando, los bendigo con toda bendición en el nombre de Jesús. Que disfruten este resto de domingo, pásenla rico y cuídense mucho. Los amo. A todos los miembros de nuestra iglesia, los saludo y les cuento que me encuentro muy bien, a pesar de mis años. Estoy alertada, me siento bien, Dios nos mantiene con salud y con gozo. Oro por todos ustedes. Amén y amén.
Buenos días a todos. Le damos gracias a Dios pues, y a la iglesia por darnos esta oportunidad de orar por nuestras peticiones. Principalmente acción de gracias porque Dios ha sido muy bueno con nosotros, como dice la palabra, hasta aquí nos ha ayudado Jehová y confiamos en Dios, le damos gracias en medio de todo, como compartía en estos días la pastora en el libro de Habacuc, aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto de la higuera y los labrados no den mantenimiento, con todo yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. Entonces, nuestra petición, digamos, especial también ya sería por nuestros hijos, para que Dios provea para ellos y que siga proveyendo para nosotros. Digamos que en los compromisos que uno tiene u obligaciones pueda uno quedar bien en todas las cosas en las que estamos comprometidos, pero como vuelvo y digo, Dios ha sido fiel y bueno, seguimos confiando en la provisión de Dios cada día. Dios los bendiga y mil gracias pues por tenernos en cuenta en sus oraciones. Dios los bendiga, gracias. Señor, en esta mañana ponemos delante de ti la vida de Julio y de Liliana y todas las peticiones que ellos tienen para esta semana. Creemos, Señor, que tú los has acompañado durante todo este tiempo a ellos y a su familia. Gracias por todas las bendiciones que ellos han recibido, Señor, en medio de esta situación compleja y difícil de cuarentena. Ellos se sienten absolutamente agradecidos, Señor, por la provisión y te piden que sigas proveyendo a ellos y a sus hijos para que cada día, Señor, como siempre ha sido, nunca les falte nada, Señor, ni el pan a su mesa, ni la provisión económica para poder responder a sus necesidades económicas. Señor, te damos toda la gloria, la honra y la alabanza a ti en esta mañana y te pedimos que seas tú ayudando a esta familia, Señor, dándoles todo lo que ellos necesitan. Señor, los ponemos esta semana en oración, creyendo, Señor, a tu palabra, creyendo que tú eres el proveedor, que tú eres, Señor, el que siempre sustenta, Señor, todo lo que necesitamos y todo lo que te pedimos y aún lo que no te pedimos, pero que tú muy bien sabes que necesitamos. Te damos gracias, Señor, por la vida de Julio, de Liliana y de sus hijos y quedamos, Señor, convencidos y creemos que tú estarás con ellos, Señor, y que tú no los vas a desamparar a ellos y a su familia, a sus hijos. Te damos toda la gloria, la honra y la adoración, Señor, en esta mañana. Amén. Happy birthday, happy birthday.
Hola familia Valle de Lili, me alegra saludarles en esta mañana de domingo donde nuevamente nos encontramos. Muy agradecida con Dios que me permite de nuevo entrar a sus hogares para que compartamos juntos las enseñanzas que el Señor tiene para darnos. Hoy por hoy el estudio de la palabra yo diría que se ha incrementado un poco, pues estos días en soledad y más que todo el tener más tiempo en casa pues nos ha permitido capitalizar las horas disponibles, pudiendo sacar más tiempo para hacer aquellas cosas que a veces por los afanes del día, por el corre-corre, el salir para cumplir con los horarios de trabajo, luchar con el tráfico, cumplir con nuestros compromisos sociales, realizar visitas, bueno, todas aquellas cosas que eran normales hasta el 21 de marzo de este año, ¿sí? El andar corriendo de aquí para allá, pues hoy con esta pausa obligada, pues nos ha llevado calmadamente a profundizar en algunas cositas, como por ejemplo el estudio de la palabra. Otra cosa, aprender a manejar las redes sociales. Ese ha sido otro de los retos a los que nos hemos visto enfrentados. Yo diría que muchas personas todavía les es muy difícil el poder manejar y entender este tema de lo digital. Yo les confieso pues que he aprendido un poquito, ¿no? Lo básico diría yo, no soy experta la verdad, para nada, pero hago mi mejor esfuerzo para entender y poder hacer así uso de las plataformas digitales que en este momento se convirtieron en algo tan útil, en herramientas necesarias y fundamentales para trabajar, como es el caso de los teletrabajos en nuestros hogares, pero también en el caso de nuestra congregación, continuar reuniéndonos para estudiar la palabra de Dios. Prueba de ello lo que estamos haciendo aquí. Como les dije hace 2 domingos, estaremos estudiando las parábolas de Jesús y en esta mañana quiero invitarles a que estudiemos otra de ellas. Para hacer la introducción a esta parábola de hoy, quiero que pensemos en esta palabra, semejanzas, semejanzas. Y para ello quiero contarles una historia. Cuando yo trabajaba en una multinacional aquí en Cali, tenía una compañera que era una locura esa chica, era súper hiperactiva, de hecho le decíamos volador sin palo porque era una loquita. Ella era casada, su esposo estuvo bajo un tratamiento porque tuvo una infección ocular y le mandaron unas gotas. Una noche que ellos estaban viendo televisión, él le dijo a ella que le aplicara la gota y ella estiró la mano hacia la mesa noche, tomó el frasquito, tomó el gotero y le aplicó la gota, alcanzó a aplicarse en uno de los ojos y él pegó tremendo grito y cuando ella mira el frasco, en lugar del gotero oftálmico, lo que le puso fue Super Bonder. Ustedes se imaginan lo que eso pudo haber significado. Este hombre gritó, tuvieron que llevarlo de urgencia a la clínica, operarlo de inmediato, desafortunadamente perdió el ojo, perdió la visión y eso le costó incluso el matrimonio a mi compañera porque bueno, él le pidió el divorcio a raíz de toda esa situación. ¿Qué quiero decir con esto? Mire, ¿qué pasó allí? El frasquito de Super Bonder era semejante al gotero del remedio oftálmico del esposo de mi compañera. Esa semejanza la confundió porque ella lo tomó, pero no confirmó, no se cercioró y lamentablemente no se dio cuenta sino hasta cuando fue demasiado tarde. En las semejanzas todo parece igual, pero el contenido es diferente. Así pasa con las parábolas de Jesús. En esta mañana la invitación es a que estudiemos la parábola del trigo y la cizaña, para que revisemos en ella y nos respondamos una pregunta. Así está titulada incluso la reflexión de hoy. Ahí la tienen en pantalla y tienen el título en pantalla de esta reflexión. Y es en base a una pregunta. ¿De qué está sembrado mi campo de cultivo? Jesús en sus parábolas fue muy confrontativo con la multitud que lo escuchaba. Confrontación que hoy es también para nosotros frente a lo que estamos haciendo con la salvación que el Señor nos regaló. De ahí mi invitación a que en esta mañana estudiemos la parábola del trigo y la cizaña y revisemos en ella la intención de Jesús
con sus palabras en lo que respecta a las semejanzas a las que nos vemos expuestos cada día. Los invito a leer entonces el pasaje que se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículos del 24 al 30, donde Jesús nos relata esta parábola. Allí tienen la lectura en la pantalla, así que les invito a que me acompañen en su lectura. Dice así: entonces Jesús les contó otra historia. El reino de Dios es como un hombre que un día sembró buena semilla en su campo, pero por la noche, cuando todos estaban durmiendo, vino su enemigo y sembró mala hierba entre el trigo y luego se fue. Cuando el trigo creció y dio sus granos, también creció la mala hierba. Entonces los siervos del dueño de la cosecha se acercaron a él y le dijeron: Señor, usted plantó semillas buenas, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué hay hierbas malas? Él les dijo: eso lo hizo un enemigo mío. Los siervos preguntaron: ¿quiere que salgamos y quitemos la mala hierba? El dueño dijo: no, porque cuando estén arrancando la mala hierba, también pueden arrancar el trigo. Dejen que ambos crezcan juntos hasta el día de la cosecha. Cuando llegue ese día, les ordenaré a los que recogen la cosecha que primero recojan la mala hierba y hagan un bulto para quemarlo, y que después pongan el trigo en mi granero. Que el Señor añada bendición a su palabra. Esta parábola menciona dos tipos de siembra y dos sembradores, obviamente, trigo y cizaña. El trigo lo conocemos y sabemos de sus beneficios, es base de la alimentación en el mundo. La cizaña es una planta muy parecida al trigo, muy semejante al trigo. Se dice que es casi imposible identificarla hasta el tiempo de la cosecha. Es más, es una planta que tiene un hongo tóxico que es súper dañino para la salud de los seres humanos y también de los animales. La cizaña solamente y por lo general crece en los sembrados de trigo. Y mientras crece en medio del trigo, dicha cizaña no se puede distinguir del trigo verdadero. Solamente cuando se acerca el tiempo de la cosecha y el trigo germina, entonces sí es posible diferenciarlo de la cizaña. ¿Cómo podemos entonces ver esa fuerte semejanza aquí? Bueno, eso es lo que vamos a estudiar. Sobre eso es lo que quiero que en esta mañana reflexionemos. En esta parábola encontramos varias enseñanzas de Jesús en lo que respecta al cuidado que debemos tener con aquellas cosas que aparentemente son para nuestro beneficio, pero que si las miramos bien, con lupa, nos vamos a dar cuenta que no es así. Veamos la primera enseñanza, ahí la tienen en la pantalla, yo la he titulado Las semejanzas. Entonces Jesús les contó otra historia. El reino de Dios es como un hombre que un día sembró buena semilla en su campo, pero por la noche, cuando todos estaban durmiendo, vino su enemigo y sembró mala hierba entre el trigo y luego se fue. Jesús inicia esta parábola haciendo un comparativo, planteando una semejanza que representa justamente nuestra vida y lo que en ella sembramos. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Campo. Quedémonos con esta palabra. Esta es una palabra clave aquí en la iniciación de esta enseñanza. El campo. Un campo listo, preparado, de tierra fértil, para que en él se pueda sembrar trigo y cosechar trigo. Jesús aquí está planteando una semejanza de ese campo con nuestra vida en sus diferentes facetas. Y cuando el Señor habla a nuestra vida en sus diferentes facetas, se está refiriendo a nuestra vida espiritual, a nuestra vida emocional, física, intelectual, matrimonial, laboral, social, eclesial, bueno, a todos nuestros campos de acción. El campo, o sea, nuestra vida, tiene una tierra de abono maravillosa, lista para ser sembrada. La pregunta es, ¿sembrada de qué? ¿De trigo o de cizaña? Y cuando hablamos de cizaña, ya sabemos que es la maleza o la mala hierba, como dice ahí el pasaje. Aquí Jesús nos plantea dos tipos de sembradores y por lo tanto dos tipos de siembras distintas. El primero sembró el trigo, o sea, una buena semilla, y la sembró de día, a la luz de todos. Pero el otro sembró maleza y lo hizo en la noche, amparándose en la oscuridad para que nadie pudiera verlo. Desde el principio de los tiempos hemos conocido que el mal se ampara entre las sombras. Es en la oscuridad donde el mal puede hacer sus fechorías. Cuando vemos a esos agitadores, a estos guerrilleros o paramilitares, es más, incluso a los estudiantes subversivos de las universidades públicas, ¿qué es lo que ellos hacen?
se cubren el rostro. Usan pasamontañas, si ese es el nombre, pasamontañas. ¿Para qué? Para que no les identifiquen el rostro. Y yo pregunto, ¿por qué? ¿Por qué no dan la cara? Porque son hijos del diablo. Y como él, trabajan en la oscuridad, se amparan en el anonimato para que nadie los identifique. Hacen el daño sin identificarse. El reino de Dios es como un hombre que un día sembró buena semilla en su campo. Ahí está. Y lo hace a la luz del día. Pero por la noche, cuando todos estaban durmiendo, vino su enemigo y sembró mala hierba entre el trigo. Y luego se fue. Muy claro aquí. En la noche, los hijos de la oscuridad siembran su maldad, siembran su semilla dañina, tóxica y destructiva. El campo o la tierra lista para la siembra está expuesta para que cualquiera entre allí y siembre lo que quiera. Los hijos de Dios estamos llamados a sembrar lo bueno. ¿Y lo bueno son qué? Las acciones, los valores, los principios. La Biblia nos establece claramente las normas de vida para saber cómo conducirnos. En las empresas existe un procedimiento, en las empresas comerciales existe un procedimiento que se llama Manual de Normas y Políticas, o Manual de Procedimientos, o Normas de Procedimientos. Nosotros en la iglesia también lo tenemos, y es un documento que está anexo a nuestros estatutos. En ese documento se nos establecen claramente nuestros derechos como miembros de la iglesia, pero también nuestros deberes con ella. Cuál debe ser nuestro comportamiento y cuál debe ser nuestro trabajo que realizamos allí. Bueno, pues eso mismo es la Biblia para nosotros como cristianos. Nuestro manual de procedimientos, nuestro manual de comportamiento. En la palabra de Dios está establecida claramente la normatividad de vida con la cual nosotros nos aseguramos como ciudadanos del reino de los cielos. Somos ciudadanos del reino de Dios, eso lo sabemos, pero también somos ciudadanos de la tierra y eso también lo sabemos. Por eso debemos tener muy claro cuál es el rol que desempeñamos en esta sociedad. Nuestro campo está sembrado por los valores del reino de Dios, o hemos permitido que el enemigo también siembre en él esa maleza que nos está intoxicando. Esta semana escuché el boletín del consumidor. Ellos están colocando unas frases en mi opinión, bastante educativas. Y en la frase de esta semana, lo que alcancé a leer, porque entré tarde cuando escuché, pero lo que alcancé a leer o a entender, estaban planteando acerca de la educación en Colombia, de cómo ha cambiado la metodología de enseñanza y formación de los niños colombianos. Ahora ya no se enseña sobre el respeto. Se decía que ya la educación cívica, ¿se acuerdan? Aquellas normas que se enseñaban, la parte religiosa, pues se perdió, dando paso a la legitimización de la trampa, del engaño, de la mentira. Yo que soy docente de la universidad, sí lucho con los plagios de los trabajos. Los estudiantes entran a internet, Rincón del Vago, buenastareas.com, copian y pegan y me lo mandan como si, ¿no? Para engañarme. Bueno, podrán engañarme a mí, pero a Dios no. Decían también en este boletín que el estudio del manual de buenas costumbres, aquella urbanidad, ¿se acuerdan? Bueno, de pronto muchos de ustedes son muy jóvenes, a mí tampoco me alcanzó a tocar, pero yo sí recuerdo que mi mamá me hablaba de eso, la urbanidad de Carreño o algo así, donde se enseñaban valores, comportamiento, urbanidad, lo llamaban urbanidad, ¿no? El saludar, el pedir permiso, el dar las gracias. Lamentablemente todo esto ha sido reemplazado por un comportamiento muy diferente, llevando a la mediocridad. Fue con esa palabra que incluso terminaron la nota ese día, el boletín del consumidor. Y al final establecían una pregunta, no recuerdo muy bien cuál era, pero sí recuerdo que apuntaba esa pregunta a nuestro futuro inmediato y animaba a la gente que estaba escuchando a que regresáramos a la antigua educación y formación que antaño fue tan beneficiosa. Si somos bien conscientes de estas palabras, tenemos que aceptar que son verdaderas. La educación moderna nos ha perjudicado mucho, porque lo primero que se perdió fue el temor de Dios. Y lo segundo, el respeto a los padres y a todos los adultos. La generación actual no pide, exige, no solicita permiso y respeta, no agradece, da por sentado que ese es su derecho, no sabe esperar, no se somete a los procesos. El dinero pasó a ocupar el primer lugar en la vida de estas nuevas generaciones, pues este les da el poder que les permite avasallar
a todo aquel que considere les estorban en sus aspiraciones que más parecen ambiciones sin control. Veamos la segunda enseñanza. Ahí la tienen en la pantalla. Yo la he titulado Los frutos revelados. Cuando el trigo creció y dio sus granos, también creció la mala hierba. Entonces los siervos del dueño de la cosecha se acercaron a él y le dijeron: Señor, usted plantó semillas buenas, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué hay hierbas malas? Aquí destacamos los dos germinados, el trigo y la cizaña, porque los dos crecieron juntos y se prepararon para ser cosechados. ¿Qué significa esto? Miren, vivimos permanentemente con el mal a nuestro lado. No es posible librarnos del enemigo, no es posible caminar sin contar con que la maleza crece a nuestro alrededor. Revisemos entonces estos dos germinados. Miremos el primero, el trigo. ¿Qué significa? ¿Qué representa aquí este grano de trigo? Pues representa el esfuerzo que tú y yo realizamos cada día para que nuestra vida en las diferentes áreas que vimos en el punto anterior sea productiva, sea próspera, sea sana, sea feliz, que eso es justamente lo que Dios quiere de nosotros y lo asegura la palabra en Juan 10:10b. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces el trigo aquí, y dicho por Jesús, nos representa todo lo bueno que hacemos para que nuestra vida y la de todos los seres que amamos y que están a nuestro lado sea cada vez mejor. Entonces, si el trigo representa nuestra vida, pues quiere decir que el fruto germinado son ¿qué? Pues las buenas decisiones que tomamos, las buenas acciones que hacemos, todas las ideas creativas que proponemos para hacer la vida más amable, los planes que elaboramos y que ponemos en la mesa del Señor para su aprobación, las propuestas de las metas y los sueños que queremos alcanzar, todos los proyectos de vida que se nos ocurren y que puedan beneficiarnos y beneficiar a otros. Todo esto es el trigo que se menciona aquí. Pero también está la cizaña, la maleza. ¿Qué significa esto? ¿Qué representa esto? La cizaña representa lo negativo, lo tóxico, lo dañino, lo peligroso. Lo peligroso que surge en donde, pues en nuestra vida diaria, ya sea porque cedemos a las tentaciones que frecuentemente nos vemos expuestos o a las cosas intencionales que recibimos de terceras personas. Hay cosas tóxicas que son producto de nosotros mismos, como las malas decisiones, por ejemplo, las malas compañías. Uy, aquí sí que la cizaña trabaja con el tema de las malas compañías. Yo recuerdo que los papás a uno de pequeñito le decían: cuidado con esa amistad que no me gusta, cuidado, y razón tenían. Y esa es una lucha que hoy todavía tenemos algunos padres con nuestros hijos adolescentes o con nuestros hijos jóvenes. También están expuestos a lo mismo, a esas malas compañías que se convierten en cizaña para sus vidas. La maleza en nuestras vidas se puede presentar de diferentes maneras y en ese momento de pandemia, por ejemplo, sí que se ha incrementado, diría yo. Por ejemplo, una crisis matrimonial, producto de una infidelidad. Peor aún, producto del maltrato. Miren, Colombia durante esta pandemia ha aumentado el índice de violencia contra la mujer. Crecen exponencialmente los índices de maltrato y se ha visto algo que jamás se había registrado en este país. En uno de los noticieros de mediodía alcanzaron a dar una cifra porcentual que fue de más del 300% el incremento o el crecimiento de la violencia intrafamiliar. Las denuncias no dan espera, crecen cada día. O sea, esta es la maleza que está creciendo al interior de los hogares colombianos. Sabemos que la convivencia no es fácil, nadie ha dicho que lo sea, pero por eso es tan importante el trigo en las relaciones interpersonales. Pues de lo contrario, este confinamiento puede llevar a muchas personas a tomar decisiones erráticas. Otro ejemplo de esta maleza está en un negocio, por ejemplo, que no prospera, en un dinero que no llega y que puede llevar a la persona a vivir en una angustia que podría desencadenar en una depresión profunda, como está pasando ahora con el tema de la falta de empleo en muchas personas. Una decepción amorosa también se puede convertir en maleza en la vida de alguien. La pérdida del empleo, la muerte de un ser amado, una grave enfermedad. Todo esto podría ser una maleza en nuestra vida. Si no aprendemos a arrancar esas raíces del lado del trigo, ya sabemos lo que va a pasar. Por eso es tan importante estar preparados para esas cizañas que crecen a nuestro alrededor.
Veamos la tercera enseñanza. Allí la tienen en pantalla, yo la he titulado Las propuestas. Él les dijo, eso lo hizo un enemigo mío. Los siervos preguntaron, ¿quieres que salgamos y quitemos la mala hierba? El dueño dijo, no, porque cuando estén arrancando la mala hierba, también pueden arrancar el trigo. Dejen que ambos crezcan juntos hasta el día de la cosecha. Cuando llegue ese día, les ordenaré a los que recogen la cosecha que primero recojan la mala hierba y hagan un bulto para quemarlo y que después pongan el trigo en mi granero. Bueno, aquí viene el plato fuerte, diría yo. Lo que vimos antes era el entremés. Eso lo hizo un enemigo mío. Aquí Jesús nos enseña a identificar al enemigo, a discernir el mal a fin de poder hacerle frente. Vemos aquí en la lectura de estos últimos versículos un par de propuestas. Cada una nosotros podríamos pensar que son buenas, pues son lógicas. Sin embargo, hay una diferencia marcada entre la primera y la segunda. Revisemos por qué. Miremos la primera propuesta. Dice así, los siervos preguntaron, ¿quieres que salgamos y quitemos la mala hierba? Ahí hay una propuesta. Uno pensaría que esa pregunta pues es lógica, que la hubieran hecho, quitar esa cizaña, eso es lo que yo pensaría que debería hacerse. ¿Para qué? Pues para que el trigo creciera bien y sanito. Pero resulta que esta propuesta se trataba de una alternativa apresurada, rápida, no analizada. Estos trabajadores no midieron las consecuencias de su propuesta. Deberían saber que cuando la cizaña comienza a crecer, se enreda en la mata que tiene al lado. Entonces sabemos las consecuencias si se hubiera querido arrancar, y ahí se lo dice, pues iba a afectar en este caso al trigo, pues también acabarían arrancándose el trigo y perdiéndose. Algo que pensaba yo y hacía un comparativo y es como una semejanza y es el tema de las quimioterapias. Las quimioterapias se dice que atacan las células malas del cáncer en una persona, pero lamentablemente cuando se aplica esta quimioterapia también acaba con las células sanas, ¿no? Ahí están las consecuencias de un tratamiento como este, un tratamiento agresivo. Más o menos es la semejanza aquí con esta situación. ¿Cómo quitar esa maleza sin que se afectara el trigo? Si miramos la semejanza aquí, vemos entonces que la maleza en nuestra vida equivale a preocuparnos por situaciones sobre las cuales no tenemos ningún control. Esta pandemia, por ejemplo, ¿se sale de nuestro control? No podemos obviarla. No está en nosotros ponerle fin. Yo no puedo levantarme mañana y decir, se acabó la pandemia, ya vuelvo a mi vida normal. No lo podemos hacer. Ahora, tampoco es que esta situación, pues nos tocó resignarnos. Yo pienso que resignarse es derrotista. No, es aceptar el presente. Nuestro trigo puede salir airoso si esperamos el momento oportuno para remover la maleza. Angustiarnos porque nuevamente aumenten el aislamiento, por ejemplo, que ya nos lo informaron otras semanas más, pues la verdad no nos sirve de nada. Hacerlo es convertir la maleza en aquello tóxico que nos afecta. Desgastarnos mentalmente en problemas que no van a desaparecer, que no podemos solucionar. Eso es darle espacio a que la maleza crezca. Intentar arrancar la cizaña es dejar de atender el trigo y ahí podemos perder el enfoque. Tenemos que aceptar que la cizaña siempre estará presente en nuestra vida. El mal hace parte de nuestro camino, por eso Jesús se lo pidió a Dios: no te pido que los saques del mundo, sino que los apartes del mal. El mal sigue siendo presente, sigue estando presente. La cizaña sigue allí creciendo a nuestro alrededor. Aquí el punto es aprender a esperar hasta que nuestro trigo crezca para poder diferenciarlo y así poder desechar la maleza y quemarla. Y aquí entra la segunda propuesta, la del maestro. El dueño dijo, no, porque cuando estén arrancando la mala hierba también pueden arrancar el trigo. Dejen que ambos crezcan, que crezcan juntos hasta el día de la cosecha. Cuando llegue ese día, les ordenaré a los que recogen la cosecha que primero recojan la mala hierba y hagan un bulto para quemarlo y que después pongan el trigo en mi granero. Ahí, cuando Jesús dice el dueño, pues obviamente Él es el que está asumiendo este rol, el dueño del campo, y les dice a los trabajadores, eso también es para nosotros, que dejemos crecer la cizaña con el trigo,
que no hagamos nada para que ésta salga de nuestra vida. Eso suena como paradójico, ¿cómo así que dejemos la cizaña? Eso suena como paradójico, ¿cierto? Como contradictorio, pero pues no, miren, realmente no. Estas palabras de Jesús aquí son una afirmación de que primero debemos aprender a vivir con esa cizaña, ¿sí? Ya esa maleza hace parte de nuestra vida. Y segundo, seguir trabajando en nuestro campo, seguir cultivando el trigo en nuestra vida. Eso es lo más sabio que debemos hacer. Sabemos que la cizaña la representan las personas o situaciones dañinas, tóxicas, que arruinan en nuestro trigo. De ahí que tenemos que seguir sembrando, creyendo y procurando mejorar nuestra vida. Dejen que ambos crezcan juntos hasta el día de la cosecha. Cuando llegue ese día les ordenaré a los que recogen la cosecha que primero recojan la mala hierba y hagan un bulto para quemarlo y que después pongan el trigo en mi granero. Podríamos pensar con estas palabras de Jesús que la cizaña desaparece cuando dice allí que la pongan en bulto y la quemen. ¿Sí? ¿Será que se puede quemar y que ya no va a estar más en nuestra vida? Bueno, se quema una mata, pero crece otra. La cizaña no podemos acabarla, pero sí podemos aprender a desecharla y podemos aprender a resistirla. Y que después, termina diciendo el versículo del Señor Jesús, y que después pongan el trigo en mi granero. ¿Sí? Termina diciendo Jesús en esta parábola. Ahí está la promesa para nosotros, nuestro trigo en el granero de Dios. Un trigo que representa todas nuestras acciones, nuestro testimonio, nuestras buenas obras como hijos de Dios. El llamado de Dios aquí es a seguir haciendo lo bueno ante sus ojos, porque tarde o temprano cosechamos lo que sembramos. Y Gálatas 6:9 así nos lo confirma. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Podemos tener mucha maleza en nuestro campo de trigo, pero eso no debe desanimarnos. Al final de los tiempos la cizaña será arrancada y quemada. Ninguna situación adversa que la represente tendrá poder sobre nosotros. No perdamos la fe. Sigamos confiados en el Señor, quien nos fortalece y nos da la sabiduría y la fuerza para seguir esforzándonos en nuestro campo. Ocupémonos de nuestro trigo para que crezca sano y fuerte y dejemos en mano de Dios la cizaña, que Él se haga cargo de ella. Concluyamos. El trigo y la cizaña, el bien y el mal. ¿Evitar la cizaña? No podemos. La maleza vendrá una y otra vez a nuestra vida. Eso es inevitable, pero eso no debe asustarnos y mucho menos amargarnos. Tenemos que aprender a vivir con el mal que nos acecha permanentemente. La cizaña es importante a la hora de la verdad. ¿Por qué? Porque nos hace fuertes, nos hace valientes. Sin un Goliat, David nunca hubiera sido rey. Sin los leones, Daniel nunca hubiera probado su fe en Dios. Si Jesús no hubiera ido a la cruz, hoy tú y yo no tendríamos la salvación de la cual estamos gozando. Iniciamos esta reflexión hablando de las semejanzas y eso es justo lo que vemos hoy en nuestro contexto. Hay gente que parece buena, pero son peligrosas y dañinas. En el gobierno hay gobernantes que parecen buenos, pero ya hemos visto como muchos de ellos son corruptos y malintencionados. ¿En cuántas familias hay parientes que parecen buenos, pero son inescrupulosos y egoístas? ¿Y saben qué es lo más triste y lo más lamentable? Que en la iglesia estas semejanzas también se presentan. Hay creyentes que parecen verdaderos, pero sus corazones están muy lejos de Dios. Vamos a orar. Quiero invitarlos a que pongamos en la mano de Dios nuestro campo, nuestra siembra. Y cuando digo siembra me refiero a nuestras acciones como hijos de Dios, a lo que Dios espera de nosotros en nuestra praxis cristiana. En nuestra cosecha el Señor espera que seamos verdaderos hijos suyos, honestos, responsables, generosos, pacificadores. Podríamos resumir esto en el fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Les invito entonces a que cierren sus ojos y que inclinen su rostro y me acompañen en esta oración en esta mañana, dándole gracias a Dios por esa enseñanza que nos deja y que nos permite poder reflexionar sobre cuál es el campo y qué es lo que estoy cultivando en ese campo que Dios me entregó. Amado Dios, en esta mañana aquí presentes delante de ti, estamos colocando en tus manos nuestro campo de cultivo.
Señor, en tus manos colocamos la semilla de trigo que tú nos diste al darnos salvación. Por lo tanto, te rogamos que nos des tu sabiduría para saber cuidar nuestro campo, para que al final la cosecha que se recoja sea conforme a tus propósitos. Nos refugiamos en tu promesa y que después pongan el trigo en mi granero. No te pedimos que erradiques la cizaña, te pedimos que nos des tu fortaleza para hacerle frente cada día y hacernos así dignos seguidores tuyos y cristianos valientes y dispuestos a hacerle frente a las adversidades del camino, porque estamos protegidos con tu armadura. Te alabamos, Señor, te glorificamos y te damos muchas gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, familia, me alegra poder una vez más estar con ustedes en esta mañana, entrando a sus hogares a compartir este tiempo de reflexión. Me alegra saber que están bien, porque en semana tengo la oportunidad de hablar con muchos de ustedes. Le doy muchas gracias a Dios por sus vidas, porque seguimos adelante, porque no nos hemos rendido, porque nuestra confianza está puesta en un Dios maravilloso que se ocupa de nosotros y que nos regala días como este primer día de la semana que le dedicamos a Dios, que ponemos a Él en su altar y le pedimos al Señor una vez más que nos siga fortaleciendo para seguir enfrentando esta pandemia y más aún este confinamiento que ya casi va para 3 meses. Que tengan un resto de domingo maravilloso, que descansen, que disfruten, que tengan un muy delicioso almuerzo y que una vez más la bendición de Dios nos acompañe a todos. Que el Señor les bendiga. Nos vemos la próxima semana.